Buenos días. Buenos días, mis hermanos. Qué gusto, qué bendición ver la casa llena. Qué gusto, qué bendición poder compartir con ustedes la palabra cada domingo. Es no solo un honor, es un privilegio, es una bendición para mi vida poder tener que apartar mi corazón y mi mente a veces de cosas triviales para pensar en tu palabra, Señor. Y le doy gracias a Dios porque si no fuera por esta bendición y esta oportunidad, que por eso me da mucho gusto que ahora vamos a poder compartir la bendita responsabilidad de compartir unos con otros la palabra de Dios. Créanme, quedan tiempos por venir como no se imaginan. Quedan bien en tiempos de experimentar como no se imaginan el experimentar la palabra de Dios, buscar y preguntarle, ¿qué es esto, Señor? Revélame tu verdad, porque eh, te digo, ¿no? Cuando tú quieres compartir la palabra de manera sincera, cuando no quieres hacerlo para que vean cuánto sabes, pero cuando quieres compartir la palabra porque esperas y anhelas que produzca el fruto que produjo en ti, que produzca paz, que produzca amor, que eche raíces de tal manera que cambie una actitud, que cambie una costumbre, que cambie un carácter, que cambie algo, o ese momento vas a empezar a sentir y a disfrutar la palabra de Dios, porque primero tiene que pasar por ti para poderla expresar. Porque si no, sabes, déjame decirte que se oye hueco, se oye como dice la palabra de Dios, tímbalos resonantes cuando no la estás viviendo. Eh, y de eso vamos a hablar hoy. Y como de eso vamos a hablar hoy, los niños de eso van a aprender hoy. Así es que yo les invito a los niños, estos pequeñines, chiquitines, sobrinos como del tío Gamboín, que puedan pasar a su clase. Hoy están con la maestra Flor. Y la maestra Flor les va a enseñar algo interesante, importantísimo. Vayan, por favor. Gracias. Bueno, pues ya salieron nuestras niñitas, van con la maestra Flor, que es mi hermana, que es una bendición tenerla y que es una bendición que esté con nosotros y que es una bendición para mí que sea la maestra también de la escuela dominical. Mi hermana, perdón, Flor. Bueno, pues nos quedamos aquí los de casa y allá a la distancia los saludo con mucho respeto, con mucho amor, con mucho ánimo de compartir con ustedes desde esta inicio, desde esta propuesta, desde este propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón a un grupo de personas, unirnos para formar algo establecido, algo formal, que se llama Iglesia Nuevo Inicio Internacional. Internacional es porque tenemos el anhelo de que algún día podamos compartir a lo lejos, visitar a lo lejos, traer de lejos a hermanos y personas que compartamos la misma fe. Así es que esta es su iglesia, Nuevo Inicio, es eso, es un nuevo inicio. Un nuevo inicio. Muchos nombres salieron después de la pandemia y nosotros tenemos pensados algunos nombres. Mi hermano Nelson tenía un buen nombre para la iglesia. Era creo que era un grito que clama en el desierto, algo así. Mi hermano Manuel también tenía un buen nombre para la iglesia, levantando piedras con las que tropezamos en el camino, pero es que es muy largo ese camino. Entonces decidimos nuevo inicio internacional. Y nuevo inicio porque no hay mejor forma de comenzar algo que empezándolo bien. No hay mejor forma de comenzar algo que va a terminar bien que comenzarlo bien. Y bueno, pues pretendemos que este lema de dar a conocer la palabra de Dios de una manera sencilla y profunda, de tal manera que nuestros corazones y nuestras mentes sean transformados, impactados, para que nuestras acciones se conviertan en una realidad y podamos servir a Cristo con libertad. Ese es nuestro lema, ese es nuestro propósito. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y estoy convencido de que no hay nada que pueda cambiar nuestra forma de pensar, nada como la palabra de Dios. No hay ninguna terapia, no hay ningún medicamento, no hay ningún retiro espiritual, no hay ninguna experiencia, ¿cómo le llaman? Experiencia espiritual o experiencia eh, así como mística que produzca un cambio en tu vida. Todas esas cosas que están alrededor de la palabra
que en el mejor de los casos, quiero pensar que intentan traer algo bueno a tu vida, son como, ¿cómo diré? Como un pequeño Alka-Seltzer, un pequeño sal de uvas en un vaso de agua. Hace espuma, pero luego se acaba y no hace nada. Mientras que la palabra de Dios, según nos dice la palabra en Hebreos, es como una espada de dos filos, cortante, que penetra el alma y parte los huesos y las coyunturas y discierne los pensamientos y el corazón. La palabra de Dios te revela quién eres, te revela quién eres, me revela quién soy y por lo tanto me revela mi realidad y mi gran necesidad de conocer un Salvador. Por eso la palabra de Dios es tan efectiva, tan bendita, tan santa, tan limpia, porque en ella hay verdad, en ella hay verdad. Tanto que el tema de hoy lo he estado trayendo en el corazón, estoy viviendo experiencias ahorita en mi vida que le estoy pidiendo a Dios, Señor, dame palabra, y me llevó al libro que vamos a estudiar hoy, porque en él encuentro explicación a muchas cosas que sin la palabra de Dios no tendría explicación. La actualidad que estamos viviendo, esta actualidad de guerras, de costumbres, de identidades, de pleitos, de aceptaciones, sentido, formas de pensar, de puntos de vista, todas esas cosas que combinadas provocan un caos. No sé si se han dado cuenta o soy yo. De repente estás como en un terreno espinoso en la vida. ¿No? Estás en el trabajo y no puedes hablar de ciertas cosas. Estás en la sociedad y tienes que aceptar ciertas cosas. Vas a la escuela y tienes que pensar de cierta manera. Estás en la iglesia y a veces tienes que tratar de entretener de cierta manera. Es, es como un caos por todas partes. Y yo veo que la palabra de Dios es directa. La palabra de Dios es lo más directo cuando llama pecado. A nuestro Señor Jesucristo fue lo que enseñó. Les llamaba a los que eran pecadores templos blanqueados, como tumbas blanqueadas, dice. Por fuera blancos, pero por dentro apestan. Y le estaba diciendo esto, esas palabras se les decía a los maestros de la ley, a los sacerdotes. Entonces, pues la palabra de Dios es así y explica profunda y claramente nuestra realidad. Por eso el título de esta prédica es esto, el impacto actual de las antiguas falsas doctrinas. El impacto actual de las antiguas falsas doctrinas. Porque nada es nuevo, ¿eh? Déjame decirte que aunque haya supuestamente nuevos pensamientos, nada es actual. Desde el principio de los tiempos, es más, desde el Génesis, vemos que la serpiente, el diablo, la serpiente astuta, quiso traer esa desviación, esa descompensación, quiso desordenar el orden perfecto de Dios en la relación con el hombre, de Dios con el ser humano, con el hombre. Había una relación tan perfecta, tan íntima, tan limpia, tan pura, que desde ahí una mentira, una acusación y pues una blasfemia, porque la serpiente dijo, con que dijo Dios que el día que comas de esta fruta vas a morir, y le dijo, no es cierto que vas a morir. O sea, en el no es cierto que vas a morir, estaba diciéndole a Dios mentiroso. A ese grado, a ese grado de rebeldía se presentó el diablo, llamando a Dios mentiroso. Y déjame decirte que esa misma actitud está ahora y ha estado siempre. Siempre ha estado la enseñanza de llamar a Dios mentiroso o de decir que Dios no es verdadero. Y por ahí empiezan las falsas doctrinas antiguas que hacen un impacto actual. El impacto actual de esas falsas doctrinas solo se puede entender a través de la palabra. No, nada es nuevo. Déjame decirte que vamos a ver que muchas de las cosas que están sucediendo son simplemente más de lo mismo. Son resultado de la misma actitud que ha tenido el diablo, que dice que vino para robar, matar y destruir. Robar sueños, anhelos, matar privilegios, matar al ser humano, hundiéndolo en vicios, y destruir familias, destruir vidas, destruir mentes, destruir todo. Para eso vino el diablo. O sea, en esas tres cosas tú puedes encontrar explicación a drogas, a vicios, a placeres, a lo que quieras, para robar, matar y destruir. Es lo único que ocasiona lo que el diablo ofrece de manera sutil,
con nuevas doctrinas o de manera directa con nuevas drogas, nuevos vicios, nuevas tendencias, nuevas formas de pensar. Así es que permítanme decirles que hoy vamos a comenzar un estudio capítulo por capítulo, en este caso verso por verso, porque el libro de Judas o Judá, como se dice, se pronuncia en el antiguo griego y el hebreo, Judá. Este libro de Judas solo tiene un capítulo. Solo tiene un capítulo que tiene 24 versículos. Y esos 24 versículos nos van a llevar tiempo. Tanto que hoy solo me alcanzó para poder conversar con ustedes del capítulo 1 al capítulo 4. Y estábamos preparando esto de los versículos y me dice mi hijo que me está ayudando, y Manuel, cuando pone los versículos, dice, un versículo nada más, se ve muy solo. Pues se ve muy solo porque es muy poderoso. Así es que vamos poco a poco y quiero dar una pequeña introducción acerca del libro de Judas. ¿Quién es este Judas o Judá que escribió este libro? Es, desde luego, no podría ser Judas Iscariote porque no le dio tiempo de escribir nada. ¿Se acuerdan? Judas Iscariote, este personaje en la Biblia que llevó a cabo la traición de nuestro Señor Jesús. Y bueno, Judas Iscariote no es el que escribe esto, porque no tendría él nada bueno que contarnos. Aunque a veces parece que andamos oyendo consejos de personas como Judas. Sí, no entiendo. Y luego veo chistes en los TikToks que dice, ni Judas fue capaz de esto. No sé si los has visto, ¿no? Y parece que le ponemos más atención a personas así que a quien nos dice la verdad. Judas Iscariote no fue el que escribió este. Entonces, ¿quién escribió este libro? Bueno, este libro se le atribuye a Judas, que lo escribió allá por los 60, 70 años después de nuestro Señor Jesucristo. Es un buen, es un escrito hecho en el antiguo griego, este griego que estaba destinado a ser popular. Era el lenguaje común, el lenguaje eh, oficial, porque estaba bajo el Imperio Romano y el Imperio Romano adoptó el griego como lenguaje principal. Después surgió el latín, pero el hebreo, el griego era el lenguaje de la élite. El que sabía hablar hebreo, otra vez, griego, perdón, el que sabía hablar griego era como, me voy a ver malinchista, ¿no? Como el que hablaba inglés en México, ¿no? Oh, habla inglés. Y entonces todos procuraban hablar griego. Era la élite, era el pensamiento helenítico, helenista. Este pensamiento helenista venía de los griegos, donde todo lo que era helenista era inteligente, era intelectual, era de la alta sociedad. Bueno, pues este libro está escrito en ese lenguaje porque pretende alcanzar a la gran cantidad de personas, ¿no? A la mayoría de audiencia que él tiene. Está destinado a las cartas, digo, perdón, a las iglesias. No se dice a qué iglesia en específico. El hermano Pablo en sus cartas dice, por ejemplo, carta a los tesalonicenses, a los colosenses, a los hermanos de Filipo. Existe el nombre, el destinatario. Pero esta parece que no es una carta, sino como más bien un boletín para todas las iglesias que estaban en ese tiempo. Y como vamos a ver, parece que Judas no pretendía escribir acerca de ese tema, pero el Espíritu Santo lo impulsó, lo llevó, lo movió, movió su mano, movió su corazón para escribir de algo que estaba siendo muy peligroso y que es muy peligroso en esos tiempos. Las falsas doctrinas que provocan apostasía. Y vamos poco a poco para definir esas palabras. Dice el libro de Lucas, y vamos a leerlo, si me permiten, con la ayuda de nuestro Señor. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por esta bendición santa, grande, inmerecida, de poder leer tu palabra en voz alta y de poder compartir con mis hermanos y con ustedes a la distancia lo que Dios me ha puesto en el corazón. Señor, que sea tu palabra, que seas tú, Señor. Abre mis ojos para entender las maravillas de tu ley. Lava mis manos, lava mis ojos, Señor. Quiero ser un instrumento digno, Señor, de tus manos. Quiero ser un instrumento de bendición, Padre Santo. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, dice el libro de Judas, capítulo 1, que es el único. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo,
a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortarlos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la libertad de nuestro Dios, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hasta allí. En el primer versículo podemos identificar muchas cosas. Identificar Judas, que, valga la redundancia, que se identifica a sí mismo como siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. La palabra que utiliza aquí siervo en el antiguo griego es doulos, y doulos es esclavo. Es un esclavo de Jesucristo. Ahora, en las traducciones se pone siervo porque había, para el momento de esa escritura, para ese tiempo, el concepto de esclavitud estaba muy fresco en la mente de la audiencia. Y entonces, esclavo era alguien que era maltratado, que era oprimido, que no tenía libertad, que era castigado, que sufría, que era humillado, etcétera, etcétera. Pero cuando nuestro Señor Jesús vino, dice que vino para hacernos libres, y después cuando dice que somos esclavos de Jesucristo, como que nosotros hacemos una contradicción. Soy libre en Cristo, soy libre ahora en Cristo y soy esclavo de Jesucristo. Y dices, ¿cómo? Bueno, resulta que una cosa es ser esclavo por precio a ser esclavo por voluntad. Esclavo por precio es aquel que era comprado para servir en las quehaceres que fueran, desde quehaceres en el campo, en la casa, hasta en la recámara, porque ese era el concepto de la esclavitud. Y se pagaba un precio que un esclavo nunca podía ganar, que nunca podía alcanzar, por lo tanto, nunca podía pagar. Y siempre iba a ser esclavo, hasta que alguien lo veía a ese esclavo o a esa esclava y le parecía que servía para sus propósitos, hablaba con el dueño de ese esclavo y se lo compraba. Y de nuevo volvía a ser esclavo. Era libre de ese esclavo, pero volvía a ser esclavo de este nuevo dueño. Resulta que hubo momentos en la historia en las que algunas personas decidían someterse bajo autoridad, hacerse esclavos. Bueno, ¿por qué se hacían esclavos? Gracias, muy amable. Se hacían esclavos por voluntad porque eh, en la antigüedad el hombre no tenía, la persona común y corriente que no era parte del rey, que no era parte del imperio, no tenía derecho a tener propiedades, a tener nada. Y entonces cuando había, por ejemplo, hambre, cuando había sequías, sufrían, porque no tenían forma de obtener alimento. Entonces, y cuando había, por ejemplo, guerras, nadie los protegía porque eran carne de cañón. Así es que algunos de ellos aceptaban o se sometían y se rendían como esclavos a un lord, que diablo inglés, a un lord, a un señor, es decir, alguien que era rico y que tenía propiedades. Y le decían, quiero ser esclavo porque quiero servirte. La verdad es que al ser esclavo de ese señor cuidaba a sus esclavos, les daba casa, los protegía, incluso los protegía de las guerras, y si había hambre, les daba de comer, porque a él le convenía, eran sus esclavos. Entonces, muchas personas decían, pues, de andar comiendo nada, a andar pues, de esclavo, pero comiendo seguro, pues se hacían esclavos, ¿no? Entonces, esos eran esclavos por voluntad, se hacían esclavos. Claro, una vez que se hacían esclavos, sus hijos nacían esclavos. O sea, el hijo que nacía bajo esclavitud era esclavo. Entonces, cuando nacían los niños, decían, oh, qué bonito esclavito te viste. No, ay, pues sí, porque no podía ser ni doctor ni nada. Estaba destinado a ser esclavo. En nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino y sus palabras produjeron en aquellos que escucharon la idea de ser esclavo de Jesucristo, era porque en ese momento te convertías en esclavo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Padre, del Creador de todo el universo. Y bueno, pues si un señor le daba protección a sus esclavos,
¿qué no puede hacer Dios Todopoderoso por aquellos que son sus hijos? ¿Qué no hará Dios por aquellos a quien ama? Es más, Dios mostró su amor, que aún siendo pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. No hay muestra más grande de amor que esa. Así es que Judas dice, siervo o esclavo de Jesucristo. Él se considera a sí mismo siervo y esclavo de Jesucristo. Ahora, lo interesante de esto es que lo que sigue identifica a este Judas. Dice, siervo, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Qué Jacobo? Si hubiera sido Pedro, diríamos, pero no se dice Pedro, es Jacobo, ¿verdad? Hermano de Jacobo. ¿En dónde oí esto de Jacobo? A ver, Jacobo también se conoce, el nombre también se traduce como Santiago. Jacobo Santiago, ¿quién es este Santiago? A ver, según hemos escuchado, hubo algunos apóstoles que se llamaban Santiago y otro que se llamaba Judas. ¿Será uno de esos? ¿Será uno de los apóstoles que escribió esto? Pues al investigar las cuestiones, parece que no. Según la tradición, si vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 13, versículo 55, este es un momento en el que nuestro Señor Jesús está compartiendo y está predicando su palabra. Y cuando está predicando, sucede que viene María, su madre, y trata de buscarlo, porque para el momento en que nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, él era conocido común por la sociedad, porque había vivido toda su vida ahí. Mateo capítulo 13, versículo 55, es esta escena en la que está predicando o está empezando su ministerio, está hablando de algo importante, nuestro Señor Jesucristo, y pues los que lo conocían no le creían, porque decían, según lo que vemos aquí, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, acaba de hablar de los tesoros viejos, del tesoro escondido, de la perla de gran precio, está hablando del tesoro que somos para Dios, del precio que Dios puede pagar por rescatarnos. Terminando estas enseñanzas que son poderosas, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? A ver, dicen, wow. O sea, no le creían porque había sido alguien que vivía en la familia. Era el carpintero, lo conocían como el carpintero, el hijo de José, que también era carpintero. Y cuando empieza su ministerio es un cambio que, vamos a ser sinceros, a nosotros nos provocaría eh, una sorpresa que de pronto alguien que es buena persona, que actúa bien, de pronto fuera el Mesías, ¿no? Sus hermanos no lo creían, que pensaban que estaba loco. Su mamá, aunque ella había recibido el mensaje, venía para llamarlos, pero no sabía si era su tiempo, tal vez había, a final de cuentas era un ser humano, a lo mejor tal vez había olvidado la promesa, fue a buscarlo, porque pensaban que estaba delirando. Mientras que los que lo oían decían, wow, qué sabiduría tiene este hombre. Y entonces, con esta pista, podemos ver pues, que este dice que es hermano de Santiago, ¿verdad? Y entonces, si vamos a Santiago capítulo 1, versículo 1, cuando estudiamos esta carta, vimos que Santiago, y establecimos que Santiago era hermano de Jesucristo, ¿se acuerdan? ¿Quién estuvo en esa prédica? Todos. Ok. Santiago capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Lleva, si quién me lo lee, pues estamos en el grupo, ¿verdad? En el grupo nos vamos a poner, van a ver. Es cierto que tengo un chisme que contarles en el grupo, que no se los conté el otro día porque no pude, pero que este viernes a lo mejor tampoco se los puedo contar, pero es para que estén emocionados, ¿sale? Bueno, seguimos con esto. En el libro de Santiago capítulo 1, Santiago mismo se identifica a él de una manera muy peculiar. Santiago está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. ¿Quién me? Santiago dice, ay, ¿por qué se me pegan las letras aquí? Y luego dicen, es que no usas la Biblia.
que por eso se me pegan las hojas. Dicen las malas palabras, las malas lenguas. Aquí está. Espérenme, ya lo encontré. Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice, no estoy riendo, me está dando tos, no estoy riendo. Ok, Santiago capítulo 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, esclavo de Dios, Dulos, y del Señor Jesucristo. Y si este Santiago era hermano de Jesús, porque en el libro, en esta carta se identifica como hermano, entonces Judas, este Judas que escribe esta carta, era hermano de Santiago. Por lo tanto, ¿qué crees? Era hermano o medio hermano de nuestro Señor Jesús. La tradición indica que aunque había un Santiago y había un Judas dentro de los apóstoles, ellos no hicieron un escrito, ellos no escribieron un evangelio, tuvieron una vida muy activa evangelizando y compartiendo y predicando lo que habían aprendido de nuestro Señor Jesucristo, pero de alguna forma Santiago, el hermano, la tradición dice que se convirtió algo así como en el líder, en el sacerdote, en el pastor principal de la iglesia ahí en Jerusalén. Y Judas era algo así como un pastor, como un predicador errante. Él iba por diferentes ciudades predicando en las sinagogas y predicándole a los judíos. Así es que cuando aquí él se identifica claramente, hace esto, que es un desprendimiento de la relación personal con Jesús, para marcar una relación más grande, la relación divina. Y esto sucede actualmente también. Muchos dicen que creen en Jesucristo, que conocen a Jesucristo. Muchos piensan que Jesucristo es mi cuate, es mi amigo. Muchos dicen, Chuchito, mi amigo Jesús. Y, y, y aquí mismo el Jesús, Judas, está haciendo una separación poderosa entre su relación carnal con su relación espiritual. Era más poderosa, era más significativa, era más eterna y más profunda esa relación espiritual que tenía con Cristo que la relación carnal. Porque a ellos al principio, dice la tradición, que la familia empezó a ser adorada, admirada de una manera especial, porque al final de cuentas era la familia y los hermanos y la mamá de Cristo, el que había resucitado, del Mesías que había hecho milagros. Y el ser humano tiende a adorar, a alabar, a admirar lo que desconoce. Y entonces la tradición dice que había esa tendencia a darle un lugar de privilegio a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez por eso ellos se identificaban de esa manera, ¿no crees? Yo en esto veo una humildad de la que debemos eh, imitar. Cuando a veces decimos, soy cristiano. El ser cristiano en algunos lugares se ha convertido como en una élite, como en un orgullo. Yo soy cristiano, ¿no? Y luego dice, ¿tú de que eres cristiano? Sí. ¿Cristiano evangélico? Sí. Cristiano evangélico de la sana doctrina. O sea, hasta apellidos se ponen. Y aquí el verdadero hermano de Judas dice, soy esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y este Judas que se considera esclavo, aquí marca el destino de esta carta. Dice, a los llamados, santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. Y estoy todavía en el versículo 1. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Tres ideas, tres conceptos que son muy poderosos si los entendemos, si los abrazamos. Cuando leemos algo y lo leemos así a la ligera, no comprendemos la profundidad de esas palabras. Dice, a los llamados. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Esto tiene que ver un poco con esta parábola que nuestro Señor Jesús hizo acerca de las semillas. ¿Se acuerdan? Que salió el sembrador y tiró semilla. Dice que alguna semilla cayó en tierra dura, junto al camino, dice. Luego otra cayó en pedregales, entre piedras. Luego otra semilla cayó entre espinas y cardos, pero otra cayó en tierra firme. Dice que la que cayó en el camino se secó porque la pisaron, la pisotearon. Y a veces hay personas que van a la iglesia, vienen a escuchar un sermón, escuchan una prédica, leen la palabra, pero
eh, esta palabra es pisoteada porque ni siquiera vienen con ganas, ni siquiera vienen con atención, ni siquiera están atentos. Y no estoy diciendo por nadie de los que están durmiendo aquí, o sea, yo los amo con corazón. Pero a mí me pasaba, o sea, es algo natural. Ten en cuenta algo, pon mucha atención en lo que te voy a decir. Y esto es de verdad. Cuando tú sientas sueño, cuando estás escuchando la palabra, no es mi voz ni es la palabra, es la misma influencia del diablo que quiere arrebatar la semilla que puede cambiar y transformar tu vida. Pelea con eso, levántate, pero no te duermas, porque ese terreno que cayó en el camino es ese tipo de actitud. Puedes venir a la iglesia miles de veces, y hay personas que van a la iglesia todos los domingos y no saben de Cristo, no saben de Biblia, bueno, nada, ¿no? No saben nada porque nunca han entendido nada, porque nunca han puesto atención en nada, porque nunca han querido aprender nada. La otra semilla cayó entre piedras y dice que estos son ¿cómo era la explicación? Ah, ¿verdad? Este tipo de vida entre las piedras dice que los afanes de la vida eh, roban eso, ¿no? A veces eh, venimos a la iglesia, pero estamos pensando en otras cosas. Ya estoy pensando en qué voy a comer, a dónde vamos a ir, qué vamos a comprar, lo que tengo que pagar. Parece mentira, pero puedes poner atención en una novela, en una película, y pueden pasar muchas cosas, pero tú estás atento en la película y ni cuenta te diste. Pero no sea una prédica porque se te va el avión por todas partes. Eso es natural. Bueno, aquí dice la Biblia, dice Judas, a los llamados. Todos hemos sido llamados. No todos levantamos la mano. ¿Nunca te ha pasado que dicen, ¿quién quiere en la escuela? ¿Quién quiere hacer esto? ¿No? O dicen un voluntario y no hay voluntarios. Aunque hay muchos, no hay voluntarios. Bueno, pero nosotros hemos sido llamados. Hemos respondido a este llamado y estamos aquí. Y estás aquí. Y esto va a terminar con un reto y una llamada sí, apretarnos entre nosotros mismos las tuercas. Hemos sido llamados, hemos escuchado, pero no solo hemos sido llamados, hemos sido santificados en Dios Padre. ¿Qué es ser santificados? La palabra santificado quiere decir apartado. Apartado por Dios Padre. ¿Apartado de dónde? ¿Apartado de qué? Apartado de este mundo que lleva a la destrucción. Apartado de este mundo que lleva al castigo, al dolor, al fracaso. Eh, uf, Te puedo contar historias de miles de personas que quisieron ser ricos de la noche a la mañana, haciendo algo malo, ¿no? Y nunca dura eso. Nunca dura, ni en el trabajo, ni en ningún lugar. No puedes progresar metiendo los pies, no puedes a alguien para que tropiece, no puedes progresar pasando encima de otros. No se puede, no se puede porque Dios no sustenta nada de eso. Dios no sustenta. Esos fundamentos son como ese fundamento que dice Jesús, ¿no? El que no funda su casa sobre la roca y la funda sobre la arena, y fundarla sobre la arena es sobre planes, ¿no? Voy a comprar eso, voy a hacer aquello, y entro a trabajar a tal hora y luego me voy a hacer trabajo así, y cuando se da cuenta, sí está trabajando aquí, está trabajando allá y está ganando dinero, y cuando voltea ya no tiene familia. O sea, ya cuando voltea ya no tiene esposa, porque la esposa pues sintió frío, ¿verdad? Y ahí lo dejo nada más. Y de repente ya no tiene esposa. Entonces, los afanes de la vida te van a robar. Pero dice aquí que has sido llamado, después apartado para Dios, por Dios. Eso somos su pueblo. Eso eres tú. ¿Quieres ser eso? Identifícate como esclavo de Jesucristo. Porque aquí dice Judas, esclavo de Jesucristo, a los llamados, santificados en Padre y guardados en Jesucristo. Bueno, ya aquí, ¿qué te puedo decir? Aquel que dio su vida completa en la cruz por ti, ¿qué no hará por ti?
que no te... Él es el que te defiende, el que te guarda, el que te cubre, el que te protege. Aquel Señor Jesucristo que es Dios mismo, que es el Hijo de Dios, que está sentado a la derecha de Dios, del Dios Padre, que provocó a Pablo a decir, ¿quién me podrá apartar del Señor Jesús? Ni la muerte, ni la vida, ni tempestades, ni problemas, ni nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Eso es lo que, a los que está escribiendo Judas. Les está escribiendo a aquellos que fueron llamados, que han sido apartados, que son amados por el Señor y que son guardados, defendidos por el Señor Jesucristo. Por eso cuando tienes problemas y estás convencido de esto, tú puedes decir poderosa y libremente, si Dios conmigo, ¿quién contra ti? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y no es que tú seas especial, sino que Dios te ha hecho especial, te aceptó como su hijo. Y ahí ya el diablo tiene que echarse para atrás porque Dios Padre, que es todopoderoso, wow, te ama de una manera increíble. ¿Qué padre no estaría dispuesto a dar la vida por uno de sus hijos? ¿Qué padre? Dime, papá o mamá, si tú ves que tu hijo está en peligro, ¿no te atreves o lo dejas? Así sea un perro rabioso, tú te avientas y lo defiendes, porque es tu hijo. Imagínate qué no hará Dios Padre. ¿Qué poder no tiene para defenderte de los ataques del enemigo? Claro, como venimos y no escuchamos, eh, pues no hemos sido obedientes y andamos fuera, no que Dios no nos alcance, o sea, el ejemplo parece absurdo porque Dios está en todas partes, pero cuando un hijo se aleja del papá, un pequeñito, corre peligro de muchas cosas. Y esa es la verdad. Y eso es lo que pasa cuando nos alejamos del Señor. Y pon en mente que la prédica se llama las falsas doctrinas que actúan en el impacto actual del Antiguo Testamento. No, el impacto actual de de las antiguas falsas doctrinas. ¿Quién roncó? Pon atención en eso, ¿sale? Dice, entonces, si hemos sido apartados, si hemos sido guardados, si estamos siendo santificados por nuestro Señor Jesús, el siguiente versículo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Otra vez, una terna de expresiones dirigidas a nuestro Señor. Pon atención, porque las estructuras gramaticales que encuentras en la lectura tienen mucha profundidad. Por eso cuando estudias la palabra de Dios tienes que poner atención en muchas cosas. Nos dio tres cosas primero. Dijo a los llamados, santificados y guardados. Ahora dice que a esos llamados, santificados y guardados, la misericordia y la paz y el amor sean multiplicados. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Es esa compasión que Dios ha tenido contigo y conmigo para no darnos lo que merecíamos. Tuvo misericordia. Misericordia de verme tirado, caído, destrozado, desobediente, violento, necio. Tuvo misericordia para no castigarme como merecía y para darme la oportunidad de conocerlo, de, de poder llorar con una alabanza y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Por un instante por un instante quisiera estar contigo. Esas canciones que pusimos al principio tienen relación con el tema. Cuando tú entiendes quién es Dios, quién es el que te amó, quién es el que te santificó, quién es el que te guarda, yo quiero estar por un instante. ¿Qué no daría, Señor? Por conocerte ya ahorita. ¿Qué no daría por conocerte? Por estar un momento, un instante delante de esa gloria que la Biblia dice que nadie la puede ver, ¿no? Eh, que nadie puede ver. Muéstrame tu gloria, le dijo Moisés al Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, no, no puedes, porque nadie puede estar delante de Dios, ver su gloria y seguir vivo. Es imposible. Por un instante de su vida podríamos ver esa maravilla limpios. Bueno, pues dice que la misericordia, ese amor, que la paz, esa tranquilidad de saber que ya no tienes deuda, esa tranquilidad fíjate que una persona próspera en el buen sentido no tiene la misma preocupación que pudiéramos tener de pronto tú y yo, ¿no? De que cómo vamos a pagar esto, cómo vamos a pagar aquello. El que tiene, sin afán de predicar la prosperidad, pero el que tiene y lo tiene y está consciente de lo que lo tiene, lo disfruta, ¿verdad? No es como el rico que quiere más y más y más.
Dios quiere que tengamos esa prosperidad, que significa tener lo suficiente para estar tranquilo. Bueno, y si tuvieras lo suficiente para estar tranquilo, no te preocupas ni por la luz, ni por el agua, ni por la renta, ni, ¿no? Hay cierta paz. Bueno, pues esa paz es exponencial, es mucho, mucho más grande cuando sabes que ya no tienes deuda con Dios, porque además sería una deuda que nunca podrías pagar. Y cuando ya Dios dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, es como me dijeron hace una semana, estamos en ceros. Y esas cosas a veces te hacen llorar, ¿no? Porque muestran amor, porque muestran apoyo. eh, Esas cosas son honestas, son sinceras y no se dan en el mundo. O sea, la cooperación, el apoyo entre hermanos solo puede ser real, honesta y limpia cuando nos amamos unos a otros. Nada más. Y yo por eso estoy agradecido, me siento muy, muy bendecido de poder decir a todos ustedes, mis hermanos, gracias. No saben de verdad lo que representa tener hermanos tan cerca, hermanos en Cristo. Esa es una gran bendición. Ahora, la bendición más grande es ver cómo ustedes mismos empiezan a experimentar el anhelo y el deseo de compartir la palabra, porque eso estoy seguro que va a marcar su corazón. Porque si estábamos pensando dónde estamos parados, qué va a pasar, teníamos temor de que, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque está trabajando el pastor y el pastor nunca ha trabajado y ahora que está trabajando, hijo de veras, qué falta de fe me tiene. Pues sigo trabajando, pero ahora la cooperación de ustedes, el apoyo de ustedes y ustedes a la distancia, el no depender de lo que yo les digo, sino el depender de buscar ustedes mismos la palabra de Dios, va a hacer que ninguna de estas cosas de las que nos va a advertir Judas nos peguen. La apostasía, las falsas doctrinas. Cuando tú estás firme en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, no firme en una persona, sino en la palabra de Dios, la apostasía y las falsas doctrinas que han sido el instrumento especial del diablo para robar, matar y destruir, no te van a alcanzar. Al contrario, vas a salir victorioso, fuerte, y nos vamos a convertir en eso, en una iglesia firme, fuerte. Dicen, vamos a cerrar filas. Yo creo y siento que vamos a convertirnos todos a la distancia y aquí como esos ejércitos que yo veo en la antigüedad, espartanos, peleando hombro a hombro, eh, luchando para compartir la palabra del Señor. Y ya me estoy poniendo poético, pero bueno, en fin. Amor, paz y amor o sean multiplicados. La palabra amor que utiliza aquí el escritor es ágape. La palabra es ágape. No es otra cosa más que ese amor ágape que Dios ha tenido contigo y conmigo, sean multiplicados. No sé cómo pueda multiplicarse. No sé cómo pueda multiplicarse tanto amor que Dios ha tenido por ti y por mí. Más bien, se puede multiplicar en tu entendimiento. Yo siento que esta palabra es entiende cuánto te ama el Señor. ¿Nunca te ha pasado que a tus hijos le tienes que decir, no, y no porque o sea, porque te quiero, no puedes ir. Porque te quiero, no te lo puedo. Porque te amo, no vas a ir a tal lugar. Y a todos nos ha pasado. Cuando hemos sido jóvenes, nos sentimos rebeldes. ¿Por qué yo quería ir? ¿Y por qué aquello sí, yo no? ¿Y por qué mi hermano sí, yo no? No, porque, bueno, pues es que no entendíamos que algunas cosas no nos convenían. Perdón, con permiso. Así es Dios. Dios no te da ni me da lo que quieres, ni lo que quiero, por amor. Entonces hay que aprender no a que Dios multiplique su amor por nosotros, sino que nosotros multipliquemos entendiendo el amor de Dios por nosotros. Ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que puede ayudarte en el momento de las caídas. Porque fíjate que cuando estaba estudiando esto de este amor multiplicado, sucede que cuando empiezas a conocer del Señor y estamos en este crecimiento, que todos pasamos por ese crecimiento y de pronto cometes un error y fallas. Y dices, ya no voy a volver a hacer esto. Y un domingo llegas a la iglesia, Señor, gracias, Padre bendito, ya no voy a... Y no sé cuánto tiempo después te resbalas y pecas
y piensas que Dios te abandonó. Y escuchas la voz del diablo que si Dios no te va a perdonar. Y te arrebata ese gozo y viene el enemigo y quiere arrancar esa semilla. Cuando tú aumentas el conocimiento de lo que significa cuánto te ha amado Dios, primero confías y crees que Dios te ha perdonado. Y esa confianza y esa creencia en que Dios te ha perdonado te motiva a no volverle a fallar. ¿Te fijas cómo es el amor de Dios? No es que busque el amor haciendo las cosas buenas. No, es una realidad. Que aumente el amor en tu conciencia por ti. Cuando tú aprendes cuánto te ama Dios y a pesar de lo que hagas, Dios te sigue amando, a pesar de cómo eres, Dios te sigue amando, algo sucede en tu mente y empiezas y en tu corazón y empiezas a no querer defraudar tanto amor. Y créeme, es cuando las cadenas antiguas, los pensamientos, las locuras, los vicios realmente no tienen espacio en tu corazón y empiezas a ser libre. Y empiezas a caminar y empiezas a ser limpio. Y un día te das cuenta que eres libre de toda esa porquería y eres esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más hermoso que yo puedo encontrar aquí. Bueno, pues Judas se encarga en esta carta de asegurarse de que tú y yo estamos tan amarrados en Cristo, tan profundamente seguros en su amor, que lo que nos va a decir no lo vamos a sentir como ofensa, no lo vamos a sentir porque va a usar palabras fuertes, pero se quiere asegurar de que tú y yo somos hermanos en Cristo, que nos amamos y estamos dispuestos a apoyarnos unos a otros. Porque hablar de apostasía, hablar de falsas doctrinas, es hablar de la realidad, hablar de lo que estamos viendo, de lo que está sucediendo. Dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud, por la gran preocupación, por la gran ansiedad que tenía, por la desesperación que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. Aquí parece, y los teólogos están de acuerdo en que Judas tenía tal vez la intención de hacer un estudio, tal vez un escrito, tal vez una carta, para explicarnos qué es la salvación. Bueno, pues entendemos la salvación por otras cartas, pero él tenía ese sentimiento, hablar de nuestra común salvación, de que hemos sido salvados. Pero dice, me he sido necesario escribirlos y exhortarlos que contiendan, que peleen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es esta fe? ¿Por qué insistía en pelear por la fe que ha sido dado a los santos? Bueno, déjenme decirles que la palabra con la que él se expresa, contiendan ardientemente, utiliza una palabra en griego que es epagonizami. Epagonizame es donde viene la palabra agonizar, de nuestra palabra agonizar. Dice que agonicemos, que estemos dispuestos a morir por la fe que una vez ha sido dada. ¿Cuál fe? La fe en nuestro Señor Jesucristo, la buena enseñanza, la verdadera enseñanza, la que no tiene contaminación, la que no busca lo suyo, la que no busca propósito. Esta fe dice que estemos dispuestos a pelear por ella, que estemos dispuestos a agonizar por ella. Y agonizar incluye, ¿qué crees? Leer la Biblia. O sea, incluye estudiar la Biblia, incluye de pronto memorizarla, incluye entenderla, incluye leerla. No puedes defenderte y defender tu mente y defender tu corazón de falsas doctrinas si no conoces la verdad de Cristo. Sabes que las falsas doctrinas han sido tan, tan complejas, tan de pronto tan estructuradas, que era difícil distinguir entre una buena enseñanza y una verdadera enseñanza, porque los argumentos de los falsos testigos, los argumentos de las falsas doctrinas son tan sutiles que estaban ya mezclándose dentro de las iglesias en los primeros tiempos y que ahora lo podemos ver. Es difícil distinguir entre una iglesia que predica a Cristo y solamente a Cristo, que usa la Biblia y solamente la Biblia. Porque de pronto vemos iglesias que un domingo predican a Cristo y los otros tres hacen show para llamar la atención. O un domingo predica a Cristo y los otros tres hacen colecta. O un domingo predica a Cristo y los otros tres hacen otra cosa, ¿no? Es difícil. La prédica es constante, el agradecimiento a Dios debe ser constante, constante, seguro, firme. Ah, el antinomanismo
esto de ir en contra de la ley, existía desde los primeros tiempos. ¿Y qué es el antinomianismo? Bueno, pues esto es cualquier cosa que haga a un lado a nuestro Señor Jesucristo. Antinomianismo es cualquier cosa que haga a un lado a Jesucristo, que ponga otra cosa a la par de nuestro Señor Jesucristo o sobre nuestro Señor Jesucristo. Antinomía quiere decir antiley. Cualquier cosa que esté sobre la palabra de Dios, a un lado de la palabra de Dios, es una secta, es una falsa doctrina, es cualquier otra cosa. Charles Russell eh, puso un libro a un lado de la Biblia y este libro está sobre la Biblia porque te explica cómo leer la Biblia. Charles Russell es fundador de los Testigos de Jehová. Y entonces, la doctrina de que Cristo como Hijo de Dios, cuando está a un lado, por muy cerquita que lo pongan, pero a un lado es una falsa doctrina. John Smith. John Smith es el fundador de los mormones. Y si tú lees la historia, y discúlpame que lo diga, si tú lees la historia, si no, nada más vas el domingo a tu iglesia mormona, pero por favor, nada más, con mucho respeto, lee la historia del mormonismo y ahí no hay otra explicación. Eh, La Biblia es tan antigua, su enseñanza es tan profunda que cuando hablas de por lo menos 2000 años de cristianismo, 5000 años o 10,000 años de la Biblia del Antiguo Testamento comparadas con 200 años en los que John Smith dijo que es Cristo en América, digo, eso sería una locura, pero es una locura aceptada por muchas personas. ¿Y por qué aceptada? Bueno, cuando no lees tu palabra, cuando no lees la Biblia, eh, estamos en ese peligro en ese peligro de caer en manos de personas como Jim Jones. Y Jim Jones no es la marca de unos tenis. Jim Jones es el fundador de la iglesia El Templo del Pueblo, que en el año 1978 llevó a 918 personas en las Islas Guyanas a cometer un suicidio masivo, bajo la mentira de que él era enviado de Cristo y que sí los iba a llevar a todos al cielo, pero no podían ir en este cuerpo que es contaminado. Entonces tenían que morir para que sus almas salieran y se las pudiera llevar. Y sí se las llevó, pero no sé a dónde. El estar en peligro de una falsa enseñanza es tan moderna y tan antigua como el panteísmo actual. Panteísmo. Ese panteísmo se define como esa filosofía que define que el universo y el mundo unidos son Dios. Es decir, que Dios está en el universo y en el mundo. Que Dios está en un árbol, que si lo abrazas, ahí está Dios. Que Dios está en un perrito, Dios está en un venado, que Dios está. Por eso hay que cuidar a los animalitos. Hay toda una ordenanza para cuidar a los perritos, que yo no voy en contra de eso, pero hay leyes más estrictas en contra de quien maltrate a un perrito que en contra de quien cometa un aborto. Y un aborto es matar a alguien que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Te fijas cómo las falsas doctrinas pueden parecer tan ricas, tan inteligentes, que comparadas con la Biblia no son más que perversión? Romanos 1 nos hablaba de eso, ¿no? No se aferraron, no le dieron honra a Dios, sino que crearon sus imágenes y esas imágenes los llevaron a descarriarse y a desbordarse en pasiones y lujurias, que no era otra cosa más que el deseo de la humanidad. O sea, todas estas falsas doctrinas tienen por común cumplir el anhelo y el deseo del que las quiere manejar. Oye, es que de repente una religión que ahora ya se pueden casar y que el pastor de ahí se casa con 3, 4 y ¿cómo se llena de personas esa iglesia? ¿No? ¿Cómo se llena de personas? Pues se llena de personas que quieren oír eso, personas que quieren hacer eso. No hay otra cosa.
Dice la Biblia que teniendo comezón de oídos, van en busca de esas cosas. O sea, no es que no sepan, ¿no? Pobrecitos los engañaron. También están buscando que les digan las cosas. Por eso Judas nos va a llevar a esto de que nos diga la verdad y que nos diga tan claramente que nos diga, eh, no busques oír lo que quieres oír. Ven a escuchar la palabra de Dios. Ven a escuchar lo que Dios quiere decirte. Busca, no vengas ni siquiera a escuchar. Si quieres, no me escuches. Ven a leer la palabra de Dios. Pero leer la palabra de Dios con una intención, no de encontrar en ella la justificación, ni el error, ni errores en la palabra de Dios, porque nunca las vas a encontrar. Vas a creer que las encuentras, pero nunca están ahí. Y entonces terminas haciendo eh, tonterías, ¿no? Eh, Todo eso se ha tenido que arreglar. Dice, porque algunos hombres, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La tendencia de las falsas doctrinas siempre han sido apuntar primero a que Dios, pues no es Dios, o sea, es algo, pero no, o sea, que Él es todo, no, las primeras. Jesucristo, pues era no tan Jesucristo, o sea, sí era hombre, pero a lo mejor no era hombre. Fíjate, estaba tan claro esto que se tuvo que hacer todo un estudio, todo un concilio para determinar a través de las palabras y afirmar la divinidad de Cristo. Eso fue en el siglo primero, se llama el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea fue creado por una serie de personas bien encaminadas, muy sabias, para estudiar la palabra de Dios y, y contender contra todos los argumentos que pretendían negar la divinidad de Cristo. Esto se le llama el credo de Nicea. Creemos que Jesucristo es hijo de Dios y es Dios mismo. Eso fue. Ahora, eh, siguieron haciendo nuevas filosofías y tuvo que hacerse otro concilio, porque, ok, dijeron, ok, entonces Cristo es divino y si Cristo es divino, no fue hombre. O sea, había algo que parecía un ser humano, pero más bien era como una aparición. Pero eso restaba el hecho de que Dios, si Cristo no era completamente hombre y completamente Dios, algo no casaba en la ecuación. Y la ecuación estaba en contra de nosotros. Porque si Cristo no fue totalmente hombre y no totalmente Dios, entonces Cristo no fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Y qué crees? Estamos en problemas. Estamos en problemas porque si no pudo Él, entonces, pues no sé cómo le hacemos. No vamos a poder. Por eso Cristo tuvo que venir. Ahora, si Cristo no era totalmente Dios, Él no podía satisfacer la justicia con su sacrificio, una justicia tan alta, tan elevada de Dios mismo. Tenía que ser Dios mismo sacrificándose a Él mismo para que su sacrificio fuera tan valioso como la justicia misma de Dios. Cristo tenía que ser totalmente hombre y totalmente Dios. Totalmente de hombre para salvarnos a todos, totalmente Dios para pagar la deuda de la justicia delante de Dios. Y esas cosas, cuando están firmes en tu corazón, entonces no cabe dudas al hecho de que empiecen a decir que Cristo no murió en la cruz, que lo bajaron, que lo arreglaron, que se casó con María Magdalena, que tuvo hijos. O sea, ahí sí desesperan, ¿no? Es absurdo pensar esas cosas. Ahora, la apostasía, como estos hombres entran aquí, empieza con una corrupción en la doctrina. Y las corrupciones en la doctrina intentan inmediatamente destruir la verdad y quitar de tu corazón las verdades profundas acerca de Dios. La primera corrupción que traen es, ah, yo creo que a Dios no necesitas hacer tanto, no necesitas leer tanto, no necesitas poner tanta atención. O sea, Dios entiende. No, no, Dios sí entiende. El que no entiende somos nosotros. O sea, Dios sí sabe lo que hacemos. El que no sabe ni lo que hacemos somos nosotros. Dios sí ha estado. El que no sabe que ha estado somos nosotros, porque Dios ha estado contigo todo el tiempo.
Dios ha estado contigo cuando has estado oculto, haciendo lo que no tenías que hacer. Y de nuevo, viendo lo que no tenías que ver, tocando lo que no tenías que tocar, diciendo lo que no tenías que decir. Dios ha estado ahí. No, no nos hagamos. Ahora, ¿quieres engañarte como los niñitos que cierran los ojos? Pues lo único que va a hacer es que vas a tener que andar con los ojos cerrados por el mundo. ¿Qué crees? Si andas con los ojos cerrados por el mundo, seguro te vas a romper. O sea, qué feo es eso, de andar caminando con los ojos cerrados. Y por eso tropezamos, y por eso fallamos, porque no queremos abrir los ojos delante de Dios. La falsa doctrina primero corrompe la doctrina, después esta corrupción de doctrina, ¿qué crees? Cambia la conducta del ser humano. Y cuando la conducta del hombre cambia, el hombre busca justificar con teología su actitud. Eso es lo que hace la falsa doctrina. Primero corrompe la doctrina. Eso hace que cambie la conducta. Y cuando cambia la conducta, el hombre busca arreglar o justificar sus actos a través de una doctrina inventada por el hombre. Y esto lo hemos visto desde los antiguos tiempos. Y aquí vamos a ver relatos como Sodoma y Gomorra, como los que no crecieron, Noé que tuvo que ser salvado, de los que pecaban y pecaban. Ahora hay justificación para todo. Ahora, predicar el evangelio natural, limpio, puro en la iglesia, una de dos, nos convertimos en una iglesia a la que nadie quiere ir porque le dicen la verdad, o hacemos lo que otras iglesias, empezar a promover o a platicar cosas y prédicas que te animen, que te levanten el ánimo, que te alegren, que te entretengan. Bueno, ¿sabes qué? La iglesia nunca va a poder hacer y competir contra el mundo. Perdóname. No hay iglesia que pueda competir en entretenimiento, en distracción, en llamado con el mundo. Decía un pastor, el mundo tiene Hollywood, tiene Disneylandia, tiene todo para distraerte. ¿Qué iglesia va a poder hacer un espectáculo para distraer? ¿No? Los intentos de querer darle al ser humano entretenimiento, eh, distracción basada en la Biblia, no es otra cosa más que una falsa doctrina, una apostasía. Nada más. A la iglesia venimos convencidos de que necesitamos de Dios, convencidos de darle a Dios todo. Cuando tú vienes a la iglesia con la perspectiva equivocada, vienes a la iglesia buscando que te den, buscando recibir. Saben, estoy en contacto con un grupo de personas como en muchos países que están inmigrando de un lado a otro y lo ves de fuera y dices, ¿qué están haciendo, no? Pero viéndolos de cerca, no sabes lo que ha hecho Dios en mi corazón. Eh, Cuando estaba preparando esto, vi tan clara lo que es una apostasía en la vida de ellos, porque ellos les dijeron, los convencieron de ciertas cosas que iban a tener aquí y pagaron un alto precio económico y en transporte. Y ahora exigen lo que les dijeron que les iban a dar. Pero los que les dijeron que les iban a dar, lo que les iban a dar, ya tienen su dinero en la bolsa y quién sabe dónde están. Y ellos están sufriendo porque están en un lugar que no es como el que les contaron. Así son las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas te dicen una mentira acerca de Dios, te tiran en un lugar y cuando buscas a Dios ya no hay quien. Y de repente ves personas que vienen a la iglesia y cuando algo no está bien se van. Qué feo, qué horrible es haber conocido de Dios y volver al mundo. Qué horrible es haber conocido a Dios y volver al mundo. Dice segunda de Pedro capítulo 2. Fíjate, vamos a ir por aquí, o sea que amárrate los cinturón porque nos va a llevar. Segunda de Pedro. Y no me pregunten porque
Segunda de Pedro, capítulo, segunda de Pedro, ca- capítulo 2, versículos 20 al 22. Quiero decir que me lo lee, pero no, ¿verdad? Yo estoy predicando. Capítulo 2, versículos del 20 al 22. Y fíjate a qué grado llega, dice, desde el 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. A veces venimos con la idea equivocada de buscar a Dios y después cuando no lo encontramos y regresamos, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y igual, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 17, dice que mejor no les hubiera sido válido conocer, porque el tiempo final, el postrero tiempo es peor. Qué feo. Yo conozco, digo, desgraciadamente, oro por ellos. Conozco personas, hermanos, que en otro tiempo asistían a la iglesia, a otra iglesia, a unas iglesias, que un tiempo fueron, no resultó como querían, fueron defraudados, no sé. eh, y ahora está cerrado el corazón, sufren, buscan por aquí, buscan por allá, buscan como sedientos agua en el desierto y están dispuestas a tomar cualquier cosa que parezca agua. Cualquier cosa que parezca agua porque están en el desierto de la vida. Cuando un día estuvieron donde había agua de vida, el que bebe de mí esta agua nunca más tendrá sed. Mis hermanos, quiero terminar con esto y seguiremos con este libro de Judas, porque hay mucho, mucho que hablar. Y nos vamos a hablar honestamente, y te voy a hablar honestamente, y te voy a decir las cosas como son. Permíteme decirte las cosas como la palabra de Dios dice. Lo hago con mucho amor, Judas lo hizo con mucho amor, sabiendo que el que escucha la palabra de Dios iba a regresar, iba a volver, iba a estar fuerte. El que escucha, el que hace, el que vive la palabra de Dios, es como esa semilla que cayó en tierra fértil, que crece fuerte, que echa raíces y que nada te tumba, que nada te tumba. Permítanme orar, porque hay muchas personas que han buscado. Es más, hay muchas personas, conozco, que han levantado la mano y que en esta experiencia donde estoy, alguien vino así, ahora sí que a boca de jarro, y me preguntó cómo puedo recibir a Cristo. Y no había ni nada, no, nadie estaba hablando de Cristo. Supe que es el Señor que me ha estado guiando. Te puedo contar muchas experiencias que me han sucedido, pero esa me impactó. Y así, y yo hasta volteé pensando que, dije, espérate, ¿cómo puedo recibir a Cristo? Me dijo. Y lo único que le dije fue esto. Cristo no se le recibe para que arregle mi situación. No vengo a Cristo para que solucione mi problema. Vengo a Cristo porque lo necesito, porque ya no puedo, porque, porque estoy cansado de mí mismo, porque he escuchado que Cristo puede darme una vida nueva. He escuchado que Cristo es el Hijo de Dios y que tiene poder y autoridad para transformar mi realidad. He escuchado que si le entrego mi vida, Él me puede dar un corazón nuevo y Él puede hacer las cosas nuevas y que Él puede abrir mis ojos y podré ver cómo Él ve las cosas y puede abrir mi entendimiento y renovar mi pensamiento y ver las cosas y entender las cosas como Dios las quiere. Así es que quiero estar con Él. Te entrego, Señor, mi vida, te entrego mi alma, te entrego todo lo que soy. Toma mi vida, Señor. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Guíame, acéptame como tu hijo. Y todo esto lo pides en el que ha hecho la obra, en el nombre de Cristo nuestro Señor Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida que te lleva a Cristo. Si tú entendiste esto y si hiciste esta oración, créeme, tu forma de pensar y tu forma de experimentar el mundo está a punto de transformarse como nunca te has imaginado. Y no es una teoría de prosperidad, es una verdad de Cristo. Dijo Cristo,
El que esté muerto, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, por los que hoy escucharon esto, por los que escucharán. Gracias por permitirme, Señor, compartir tu palabra. Gracias por darme fuerza, Señor. Gracias, Señor, por restaurar y renovar mis fuerzas para poder hablar tu palabra, Señor. Te pido tu bendición por cada persona, por cada familia reunida, Señor. Que tu rostro, Señor, inunde sus vidas, Señor. Que tu amor los llene de paz. Que tu amor, Señor, los llene de tranquilidad. Que su gozo no dependa ya de las circunstancias, sino de saber que tú lo amas, que tú la amas, que tú nos amas. Te doy gracias por eso en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Los veo el domingo que entra. Hasta el viernes.